Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos a la clase del día de hoy del curso de Historia Universal. Les habla el profesor Ronaldo Cotera y el tema del día de hoy a trabajar es el siguiente: la Edad Moderna. Eh, Primero debemos definir qué es la Edad Moderna. La Edad Moderna se va a iniciar en la segunda mitad del siglo XV y comprende los siglos XVI al siglo XVIII, ¿no? Su inicio coincide con el movimiento renacentista y abarca aspectos importantes del mundo europeo en lo cultural, político, económico, social y artístico. En 1453, el 29 de mayo, se da a la par también la toma de Constantinopla, siendo el último emperador Constantino XI, quien es destronado por el sultán Mohamed II. En 1789, el 14 de julio, también se da la toma de la Bastilla. Posteriormente, el rey Luis XVI fue condenado y murió a la guillotina en fervor de la Revolución Francesa. ¿Cuáles son las características de la Edad Moderna? Primero, la aparición y consolidación de un sistema económico basado en el comercio. Segundo, en la unificación y fortalecimiento del poder político y de la autoridad monárquica o real. Tercero, la desaparición de todo intento de formar un imperio cristiano unificado debido a la aparición de un sentimiento nacional y a la secularización en lo político y lo moral. Cuarto, el rechazo a la intervención de la religión y del poder papal en todo ámbito de la sociedad. El quinto, se va a dar la expansión geográfica y económica. También es preciso mencionar que durante la época de la Edad Moderna surge el humanismo, que va a comprender los siglos del siglo XIV al siglo XVI. El humanismo fue un movimiento de renovación cultural, específicamente literario en Europa, ¿no? Cuyo ideal fue el estudio integral del hombre. Es un movimiento anterior al Renacimiento, estaba orientado al estudio de las obras de la antigüedad grecolatinas para humanizar al hombre, ¿no? El humanismo se va a originar en Italia debido a la prosperidad económica de sus ciudades, a la acción de una poderosa burguesía. Hubo 4 estilos o academias de humanismo en Italia. La primera de ellas es Florencia, que se funda en 1460 bajo los auspicios de Lorenzo de Medici. El segundo es Roma, ¿no? Establecida gracias al Pompino Leto, alcanzó su máxima actividad durante el pontificado de Julio II y León X. Tercero, encontramos a Venecia en 1500 por iniciativa de Aldo Monuccio, orientada a la discusión de temas helenísticos. Y cuarto y último, encontramos a Nápoles en 1560, donde se va a crear en función al estudio de las ciencias naturales. Los representantes del humanismo en Italia. Vamos a tener ahí a Dante Alighieri, que va a abarcar desde 1265 a 1321, ¿no? Entre sus principales obras tenemos la Divina Comedia, de monarquía, y también tenemos Convivio. Luego tenemos a Francisco Petrarca, que va a abarcar de 1304 a 1374, ¿no? Que nos habla de los sonetos en honor a Laura o rimas en África. Luego encontramos a Juan Pico de la Mirandola, que va a abarcar de 1463 a 1494. Él nos va a hablar del discurso sobre la dignidad del hombre. Luego encontramos a Giovanni Boccaccio, que va a abarcar desde 1313 a 1375. Nos habla de Decameron, Fiametta, la genealogía de los dioses. Y finalmente encontramos a Lorenzo Valla, que abarca desde 1407 a 1457. Tradujo al italiano la Ilíada, las fabulosas del Esopo y las historias de Heródoto y Tucídides. Ahora vamos a ver los representantes del humanismo fuera de Italia.
En primero vamos a encontrar a Tomás Moro, que va a abarcar de 1478 a 1535 con su obra Utopía. Encontramos a Tomás Moro. Luego encontramos a Erasmo de Retordam, que va a abarcar de 1465 a 1536. Y él nos va a hablar acerca de los elogios de la locura, adagios y coloquios. Luego vamos a tener a Antonio de Nebrija, que va a abarcar de 1441 a 1522, que nos habla de la primera gramática española. Finalmente encontramos a Juan Luis Vives, 1492 a 1540, ¿no? Él nos habla del instrumento de la mujer cristiana en el diálogo, tratado de la psicología moderna y pedagogía. Ahí encontramos a Juan Luis Vives, ¿no? Finalmente, bueno, consiguiente a lo que es el humanismo también se da el Renacimiento, ¿no? El Renacimiento va a abarcar los siglos XV al siglo XVI. El Renacimiento es la época en la que se van a producir profundas transformaciones en la vida intelectual, literaria y artística de Europa. Van a participar escritores, pintores, arquitectos y escultores. Además, es la culminación de un proceso que se va a iniciar en la época anterior, donde se va a hacer una revisión del mundo medieval, un ciclo puramente crítico, ¿no? El Renacimiento en Italia va a tener periodos. El primer periodo vamos a encontrarlo o vamos a denominarlo como el Quattrocento, ¿no? Que va a abarcar en el siglo XV. Dentro del periodo 400 vamos a encontrar la arquitectura. En la arquitectura vamos a encontrar a Filippo Brunelleschi, que vamos a encontrar la cúpula de la catedral de Florencia. Ahí vemos en la arquitectura, ¿no? Luego en pintura vamos a encontrar a Angelo Giotto, los frescos de la capilla de Arena de Padua. Ahí vemos la pintura de Angelo Giotto. Luego vamos a encontrar a Fray Angélico, y que nos va a hablar de la anunciación y la crucifixión. Seguidamente encontramos lo que vendría a ser la escultura. En la escultura nosotros vamos a encontrar a Donatello, que va a ser básicamente la escultura de David. Luego vamos a encontrar a Andrea del Verrocchio, la estatua del conde de Coglioni, ¿no? Ahí lo apreciamos. Seguidamente, en el segundo periodo, se va a dar el periodo del Cinquecento, ¿no? En el siglo XVI, específicamente en Roma. Y aquí el principal líder, por así decirlo, es Leonardo da Vinci, que va a abarcar desde el año de 1452 al año de 1500. Listo. En él vamos a poder apreciar eh, la pintura sobre la última cena, ¿no? En estilo fresco. Luego también vamos a encontrar la Gioconda en estilo oleado, ¿no? Oleo, perdón. Luego también vamos a encontrar la Virgen de las Rocas. Ahí encontramos la Virgen de las Rocas. Luego vamos a pasar a Miguel Ángel Buonarroti, ¿no? Que va a abarcar desde el año 1475 hasta 1564. Ahí encontramos a Angelo Buonarroti. En pintura vamos a resaltar el techo de la Capilla Sixtina, el Génesis o, como se conoce también, el Juicio Final. En escultura vamos a encontrar el Moisés, el David, la Piedad. Específicamente aquí vemos su escultura de Miguel Ángel Buonarroti. Luego también vamos a ver a Rafael Sanzio, que va a abarcar del año 1483 a 1520. Encontramos a Rafael Sanzio. Él nos habla acerca de Madonna Sixtina, la escuela de Atenas, el Parnaso, ¿no? Ahí encontramos su pintura. Otros autores, encontramos a Caravaggio, El sacrificio de Isaac, es una pintura. También encontramos a Tintoretto, La gloria de Venecia, que también es una pintura. Luego encontramos también a Botticelli, El nacimiento de Venus, que también es una pintura. Luego también vamos a encontrar a Correggio Leda, que también es una pintura, ¿no? Vamos también a encontrar a Tiziano, que nos va a hablar de La Bacanal, que también es una pintura, ¿no?
Luego vamos a encontrar a Verones, que nos habla acerca de las bodas de Canaán, que también esta es una pintura. Y luego también encontramos a Cellini, ¿no? Él nos habla de la escultura de El Perseo. Ahí vemos la escultura de El Perseo. Luego pasamos al Renacimiento fuera de Italia, ¿no? Como veíamos, estábamos hablando del Renacimiento dentro de Italia, pero ahora vamos a pasar a hablar de lo que es fuera de Italia. En Alemania se va a dar Juan Holbein, el joven Dudero, en su pintura vamos a encontrar ahí. Luego también encontramos en Francia los castillos de Loria, el Palacio del Louvre. Ahí está el Palacio del Louvre. En los Países Bajos vamos a encontrar a los hermanos Flandes, ¿no? Ahí encontramos a los hermanos. En el Renacimiento literario en Italia vamos a encontrar a Torquato Tasso, que va a abarcar desde el año 1544 a 1595 en Jerusalén libertada, ¿no? Ahí vemos a Torquato Tasso. Luego encontramos a Ludovico Ariosto en 1474 a 1553, conocido como el Orlando Furioso. Ahí encontramos a Ludovico Ariosto. Luego encontramos a Francisco Giaciardini en 1400, va a abarcar de 1485 a 1540. Él nos va a contar acerca de la historia de Italia. Y finalmente encontramos a Nicolás Maquiavelo, que nos va a abarcar desde 1469 hasta 1527, ¿no? Él nos va a hablar acerca de El Príncipe. Ahí vemos a Nicolás Maquiavelo. Luego pasamos al Renacimiento literario fuera de Italia. En Inglaterra vamos a encontrar al gran filósofo Francis Bacon, que va a abarcar desde 1561 a 1626. Él nos habla acerca del Novum Organum, ensayos y de la Magna Instauración. Ahí vemos a Francis Bacon. Segundo, vamos a encontrar a William Shakespeare, que va a abarcar desde el año de 1564 a 1616. Él nos habla de Hamlet, Otelo, de Macbeth, Romeo y Julieta, del Mercader de Venecia, El sueño de una noche, de verano, Enrique IV. Luego encontramos en Francia, vamos a encontrar a Francisco Revalles, ¿no? Ahí encontramos a Francisco Revalles con Gargantúa y Pantagruel. Luego encontramos a Pierre de Rosand, que va a abarcar desde los años de 1524 a 1585. Él nos habla acerca de las odas, los amores de Helena. Luego encontramos a Michel de Montaigne, ¿no? Que va a abarcar desde 1533 a 1592. Él nos va a hablar acerca de los ensayos. Entonces, de esa manera nosotros estaríamos finalizando lo que es el Renacimiento, ¿no? Fueron movimientos, tanto el Renacimiento como el humanista, fueron movimientos que van tanto en el aspecto económico, en el aspecto cultural, en el aspecto político, que van a ser un gran movimiento y van a tener una gran llegada al público, ¿no? Sobre todo con los países europeos. Entonces, chicos, eso es todo lo que se les puede mencionar por el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase que hemos trabajado hoy día. Y sin más que decir, yo me despido hasta la próxima semana. Entonces, nos estaremos viendo en el siguiente tema. Que tengan un bonito día y bye bye.